Muy buenas noches, amables televidentes. Estamos iniciando el tester del programa institucional de Sintra en Cali, que todos los martes a partir de las 8:30 de la noche lleva temas de ciudad, temas de región y temas de país a su hogar para que usted se entere de lo que está pasando desde lo público, entendiendo que lo público nos permite participar a todos. Todos debemos conocer esas decisiones porque hay decisiones que nos benefician, otras que de alguna manera pues afectan el desarrollo de ciudades capitales como Santiago de Cali. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver de ahorro en agua, ahorro en energía, un ahorro que se mencionó el año pasado, terminando el año cuando estábamos en la sequía, cuando teníamos las dificultades con el agua, con el racionamiento, con la escasez de agua en los embalses, pues el ministerio empezó a hablar, la superintendencia empezó a hablar que era necesario ahorrar. El presidente empezó a incentivar el tema del ahorro, que era necesario ahorrar. Y aquellas personas que empezaran a ahorrar, que tuvieran resultados en el ahorro, iban a tener unos beneficios importantes. Pero alarma grande era aquellos que no se ajustaran a esos ahorros, iban a ser sancionados. ¿Qué ha pasado con esas decisiones? ¿Qué ha pasado con las tarifas, con los aumentos de las tarifas? Recordemos que el año pasado nos dimos cuenta de los grandes escándalos y los que estaba pasando con los dineros de los ahorros de las generadoras de energía. ¿Qué está pasando con estas realidades, con estos temas? Lo vamos a desarrollar esta noche en el tester que mide lo público, con el acompañamiento del vocal de control, José Grimaldo, que activamente está atento de estas decisiones. José Grimaldo, muy buenas noches, bienvenido al tester que mide lo público. Buenas noches, Alex, y un saludo muy especial a todos los televidentes, y reciban un cordial saludo en nombre de la Asociación Municipal de Vocales de Control de Cali. Usted como vocal de control, ¿cuánto alcanzó a ahorrar? No, yo hice lo establecido más o menos en la meta de ahorro que ellos colocan, no me pasé la meta de ahorro, o sea, pues hice más o menos el consumo que es en mi casa. Bueno, ¿qué era lo que decía el presidente Santos? ¿Qué era lo que manifestaba la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos frente al tema del ahorro y frente al tema de las sanciones? ¿Qué era lo que motivaban a los colombianos a hacer? Sí, ellos sacaron unas resoluciones que es la 029, 039, 049 y 051, donde le colocaron unas metas de ahorro a los usuarios de los servicios públicos. En el mes de mayo empezó a ejercer estas resoluciones, pero en vista de las circunstancias observamos que le cobraron a 35.375 usuarios de los servicios públicos una suma de 394.000 millones de pesos por concepto de sanción por no ahorro. Nosotros, observando la ley en la Asociación Municipal de Vocales de Control, vimos que esto fue pues relativamente una metida de pata, llamémoslo así, de la presidencia, de la Comisión Reguladora de Energía y del ministro de Minas, porque dentro de las facturas no pueden sancionar a los usuarios con multas pecuniarias. Bueno, en este caso, ¿qué era lo que decía la norma? La norma decía, vamos a ahorrar. El presidente dijo, vamos a una meta del 5, y él cada fin de semana motivaba a que los colombianos ahorráramos. Y decía que los que tuvieran resultados importantes en el ahorro iban a tener un beneficio ¿de qué? Sí, iban a ser premiados. ¿Con qué? Con el valor de la tarifa a lo que ellos consumían, a la diferencia del desincentivo de no ahorro, que era una multa. Bueno, ¿y cuánto era lo que usted podía ahorrar? No, cada usuario tenía una meta de ahorro, son diferentes. Un ejemplo, si por ejemplo la meta de ahorro son 150 kilovatios y él hace 140, entonces lo premian con 10 kilovatios. ¿Cuánto valen 10 kilovatios? Pues no es al precio que está establecido, sino que es un monto que da la Comisión Reguladora. ¿Y cuánto iba a dar la Comisión Reguladora? Pues daba más o menos, depende del estrato, 200 y pico, 300 y pico, 400 y pico. 300 y 400 y pico es ¿qué? ¿Pesos? Pesos. 300 pesos mil por pesos. kilovatio. 300 pesos 300 pesos por kilovatio. O sea que si yo ahorraba 10 kilovatios me iban a dar 3.000 pesos. Sí, pues sí, más o menos. Aproximadamente. Eso, aproximadamente. Pero en cambio hay otros que, por ejemplo, la meta de ahorro era 150, pero se consumió 271 kilovatios. Resulta que él se pasa 118 kilovatios. Entonces, el error de la norma, ¿cuál es? Resulta que a él le cobran los 271 kilovatios más los 118 como multa por no haber hecho el ahorro. O sea que allí hay una sanción. Nosotros, observando las leyes,
resulta que hay unos conceptos de la Corte Constitucional y la Corte Suprema donde dice que no pueden cobrar multas por medio de los recibos a los usuarios de los servicios públicos. O sea que hay una plata que cobraron de más en una posición dominante, no solo en Cali, sino a nivel nacional. Es que la medida es a nivel nacional. Entonces, la reclamación la tienen que hacer los usuarios y la tienen que hacer las empresas que prestan los servicios públicos de energía, porque relativamente, pues, ¿para dónde vamos a coger? La pregunta es, ¿ilegal entonces esa multa? Es ilegal. ¿Cuántas personas fueron en ese momento sancionadas? Sancionados fueron 35.375 en la ciudad de Cali por parte de las empresas. ¿En la ciudad de Cali solamente? En la ciudad de Cali, no más. ¿Solamente? Sí, que ascienden a 394.000 millones de pesos. José Grimaldo, ¿quién dijo que esa multa era ilegal? Eso hay unas demandas con anterioridad en el 2008 y resulta que hay conceptos de la Corte de que esto es violatorio. Ahora hay más. En la ley 142, en el artículo 148, establece que tiene que ser facturados los consumos que dan los medidores, no lo que diga la CRA ni lo que diga el presidente de la República. Bueno, entonces de esas 35.000 personas que usted menciona que han sido sancionadas en la ciudad de Cali, que generaron ¿cuánto valor? ¿Cuánto fue el costo? 394.000 millones de pesos. 394.000 millones de pesos fue la sanción que les cobraron a los que no ahorraron. Bueno, entonces, digamos en el ejercicio, usted dice, señor Alex Pérez, usted ha sido sancionado. ¿A quién le digo que me devuelva la plata de la sanción? ¿Y cómo me la iban a cobrar? Bueno, nosotros hemos hecho un derecho de petición solicitándole en Cali que cada usuario presenta su derecho de petición de reclamación demostrando que está establecido en la ley y las empresas municipales no sabrá qué armas tomar y esperar el concepto también del recurso de reposición ante la superintendencia, qué concepto va a dar. Pero esto es demandable, Oscar, Alex, esto es demandable. O sea que no hay una razón donde yo pueda ir directamente a decirme, mira, a mí me sancionaron, vengo a reclamar, tengo que generar un derecho de petición, tengo que demandar. Es correcto. ¿Y a quién le vamos a ganar si siempre perdemos? No, porque es que resulta que la ley es una sola, Alex. Resulta que pasa que muchos de los usuarios de servicios públicos no sabemos hacer las reclamaciones. ¿Y cómo se debe hacer la reclamación? Estamos aquí para explicarle a los televidentes. Las personas que están interesadas en este caso y que verdaderamente tuvieron la sanción por los servicios públicos pueden arrimarse a nuestras oficinas calle 18654 y allí tenemos el formato de la elaboración del derecho de petición para reclamar cada uno su monto. Bueno, hablemos ahora, como dicen en el argot de la tauromaquia, arte que en lo personal no me llama mucho la atención, pero digamos que en ese término cambiemos de banderillas, José. Claro. Hablemos ahora de tarifas. El año pasado estuvimos los colombianos en suspenso por el aumento de las tarifas, debido al famoso racionamiento de la energía, porque no teníamos agua, entonces los señores generaron una especulación, aumentaron tarifas. Ahora ya no hay la amenaza del racionamiento, porque han caído agua, ya los embalses ligeramente tienen agua y hay generación eléctrica, hay agua para los colombianos. ¿Pero hay aumento de tarifas? Sí, claro que hay aumento de tarifa. Ahora, la reclamación que estamos los vocales de control a nivel nacional, por medio de la Confederación Colombiana de Vocales de Control, es la reclamación del siglo. ¿Y cuál es? ¿Por qué razón nosotros los colombianos tenemos que pagar el fondo de confiabilidad que se perdió? Eso sí, relativamente no ha salido a la palestra pública el señor presidente de la República, ni el ministro de Minas, ni la Comisión Reguladora de Energía y Gas, a decir, bueno, ¿qué pasó con los 28.8 billones de pesos que se perdieron en el fondo de confiabilidad? A ver, usted en su manera de contarnos las cosas, aborda temas que son muy importantes, pero es valioso darle claridad a los televidentes. El fondo de confiabilidad, estamos hablando de energía. De energía, correcto. Que era una especie de subsidio que se le tenía a los generadores para los momentos de entrar en crisis. Sí. Se perdieron los casi 30 billones. Eso. El presidente no ha dicho nada. Nada, ni el ministro, inclusive en el Congreso de Santa Marta, yo le hice la reclamación al señor ministro de Minas y no pudo contestar. Bueno. No contestó, los 30 billones se perdieron, pero ahora nos aumentaron las tarifas. Claro que nos aumentaron, pero es que resulta que hay otro gran negociado, Alex, y es esto, la venta de ISAGEM.
Mire, nosotros dictamos conferencias a las comunidades y nosotros le decimos a las comunidades, ¿ustedes saben qué es Isagen? Y muchos dicen, no, yo no sé. Y resulta que la pregunta que nosotros hacemos, la pregunta del millón es esto: si una sola generadora que de Isagen, que es el otro río Sogamoso, ¿cierto? Y vale 4.6 billones de pesos y venden todo Isagen, que son 7 empresas generadoras del país, las venden en 6.8 billones de pesos. ¿Dónde está el valor de las demás generadoras? Sí, José, nos estamos hablando de la venta de Isagen, pero estamos hablando de tarifas. ¿Quién las incrementó? ¿Cuándo se incrementaron? El señor ministro de Minas, él dijo que las tarifas en este país de energía tenían que tener un aumento por 36 meses. 36 meses vamos a tener el alza. ¿Que comenzaron cuándo los 36 meses? No, pues desde el año pasado estamos aumentando las tarifas de energía. No llevamos 12. No llevamos 12 y todavía faltan 24, ¿ya? Entonces, ¿a cómo nos va a costar el kilovatio? Y le cuento una cosa, las empresas municipales en la ciudad de Cali es una de las que vende más barato el kilovatio hora aquí en esta región. ¿Es cierto? Es cierto, porque es más caro que EPSA. Es más caro que Electrocaribe. Pero EXA nos vende servicios al valle. Pues sí, pero fíjese que nosotros tenemos el kilovatio. Vaya usted, pregunte, pasando el río Cauca en Juanchito, cuánto vale el kilovatio hora de EXA y cuánto vale el kilovatio hora de Cali, y va a observar que la tarifa es más barata. Y en ese sentido, entonces, ¿de cuánto va a ser ese incremento? No se sabe. No se sabe, porque es que el peor error que nosotros tenemos los colombianos, y sobre todo los vocales de control y los usuarios de los servicios públicos, es que en las comisiones reguladoras, tanto de acueducto como de energía, no tenemos asiento. Para nosotros debatir y decir, venga, ¿por qué van a aumentar eso? No, eso allá es yo con yo. Así es la regulación de los precios en este país, Alex. Bueno, vamos a ir a unos mensajes institucionales y al regreso usted me va a ayudar a entender la lectura de la factura de servicios públicos. Yo no la entiendo. ¿Me ayuda? Claro, con el mayor gusto. Bueno, vámonos a unos mensajes institucionales. Les recuerdo que ustedes están en el tester que mide lo público. Productos G-Love, un mundo de soluciones de aseo para el hogar. Fragancias duraderas, aplicaciones fáciles, altamente concentrados, no hacen daño a la piel. Su pH es altamente balanceado. Diluidos rinden más, conservando su efectividad. Mayor contenido para mayor economía. Industria G-Love de Colombia. Profesionales en productos de aseo. Hola, hoy vamos a explicar cómo se modificó el consumo básico de agua en Colombia. ¿Pero qué es el consumo básico? Es aquel que satisface las necesidades esenciales de una familia en el uso de agua y que se encuentra subsidiado para los usuarios de estratos 1, 2 y 3 en el país. Desde 1995, el consumo básico de agua en Colombia está establecido en 20 metros cúbicos mensuales por cada suscriptor. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y el Departamento Nacional de Planeación realizaron un estudio del consumo promedio de los suscriptores residenciales en 18 ciudades capitales del país, el cual consideró variables como el clima y el estrato en un periodo de 10 años. Allí se evidenció que el consumo promedio de agua en hogares ha disminuido. En atención a esta significativa disminución, se establecieron nuevos rangos para el consumo básico por suscriptor, pero dependiendo de los pisos térmicos, así: 11 metros cúbicos mensuales en clima frío, 3 en clima templado y 16 en clima cálido. En Colombia, los servicios públicos domiciliarios están subsidiados hasta 70% en el estrato 1, 40% en el estrato 2 y 15% en el estrato 3. Estos subsidios seguirán existiendo, pero hasta los nuevos límites fijados. Por encima de estos valores no habrá subsidio y se deberá pagar la tarifa plena del costo del agua, o sea, la que paga el estrato 4 en cada ciudad o municipio. Pero entonces, ¿qué harán los municipios con los dineros de los subsidios que en cierto modo se van a ahorrar? Deben invertirlos exclusivamente en agua potable y saneamiento básico, en ampliación de redes y cobertura del acueducto y alcantarillado, mantenimiento y mejoras del sistema actual, o mayor porcentaje de subsidios en agua y aseo. Debes tener en cuenta que habrá un periodo de transición de 2 años para llegar a los topes fijados y para que a los usuarios nos quede más fácil regular nuestros consumos. Entonces el consumo básico irá disminuyendo de acuerdo con cada piso térmico durante 4 fechas que explicamos a continuación.
el 1 de mayo de 2016, el 1 de enero de 2017, el 1 de julio de 2017 y finalmente a partir del 1 de enero de 2018 se llegará a los valores definitivos del consumo básico en Colombia. Esperamos que esta información sobre el consumo básico de agua en Colombia te haya sido de utilidad. Si tienes alguna pregunta adicional sobre este tema, no dudes en consultarnos a través de estos medios. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle, líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Este es el canal universitario. Universidad del Valle, 70 años. De investigación, formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Conocimiento que transforma vidas. Muy bien, regresamos nuevamente al tester que mide lo público, hoy con José Grimaldo, vocal de control, hablando del tema de los servicios públicos, tema candente para muchos de los caleños. José, antes de mirar el tema de la factura, porque lo vamos a analizar, quiero que me cuente algo, porque hemos estado aquí hablando y mostrando un comercial donde nos dice que la norma en Colombia frente al tema del consumo del agua potable se redujo. ¿Cuánto es lo que podemos usar los colombianos en agua, o en este caso los caleños en agua? Bueno, hay una resolución que es la 726 de la Comisión Reguladora del Agua, de la CRAP, donde a partir de este año, hasta el año 2018, van a bajar los cargos básicos de los 20 metros, vamos a bajar en el año 18 vamos a estar en 16 metros del agua, de agua. O sea, yo en ese momento puedo consumir en mi casa 20 metros cúbicos. Pero ya a partir del próximo mes baja a 18 metros. ¿Del próximo mes o Sí. el próximo año? No, este próximo mes. O sea, en el mes de agosto, Sí, baja a 18. 18. ¿Y O sea, cuando- ya no me puedo bañar con 20 ni No, gastar ya sino no. 18. Y en el año 18 ya todo lo que es la parte cálida de Colombia tienen que tener 16 metros de agua. Muy bien, vamos a recordar este mensaje institucional que nos presenta el gobierno para que lo analicemos con José Grimaldo, porque nosotros entendemos de que hoy nos reducen el consumo básico de agua, pero ¿será que nos van a reducir las tarifas? Cuando regresemos de ver este informe, José nos ayudará a tener claridad frente a este tema. Veamos pues el informe. Hola, hoy vamos a explicar cómo se modificó el consumo básico de agua en Colombia. ¿Pero qué es el consumo básico? Es aquel que satisface las necesidades esenciales de una familia en el uso de agua y que se encuentra subsidiado para los usuarios de estratos 1, 2 y 3 en el país. Desde 1995, el consumo básico de agua en Colombia está establecido en 20 metros cúbicos mensuales por cada suscriptor. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y el Departamento Nacional de Planeación realizaron un estudio del consumo promedio de los suscriptores residenciales en 18 ciudades capitales del país, el cual consideró variables como el clima y el estrato en un periodo de 10 años. Allí se evidenció que el consumo promedio de agua en hogares ha disminuido.
En atención a esta significativa disminución, se establecieron nuevos rangos para el consumo básico por suscriptor, pero dependiendo de los pisos térmicos, así: 11 metros cúbicos mensuales en clima frío, 3 en clima templado y 16 en clima cálido. En Colombia, los servicios públicos domiciliarios están subsidiados hasta 70% en el estrato 1, 40% en el estrato 2 y 15% en el estrato 3. Estos subsidios seguirán existiendo, pero hasta los nuevos límites fijados. Por encima de estos valores no habrá subsidio y se deberá pagar la tarifa plena del costo del agua, o sea, la que paga el estrato 4 en cada ciudad o municipio. Pero entonces, ¿qué harán los municipios con los dineros de los subsidios que en cierto modo se van a ahorrar? Deben invertirlos exclusivamente en agua potable y saneamiento básico, en ampliación de redes y cobertura del acueducto y alcantarillado, mantenimiento y mejoras del sistema actual, o mayor porcentaje de subsidios en agua y aseo. Debes tener en cuenta que habrá un periodo de transición de 2 años, para llegar a los topes fijados y para que a los usuarios nos quede más fácil regular nuestros consumos. Entonces el consumo básico irá disminuyendo de acuerdo con cada piso térmico durante 4 fechas que explicamos a continuación. El 1 de mayo de 2016, el 1 de enero de 2017, el 1 de julio de 2017 y finalmente a partir del 1 de enero de 2018 se llegará a los valores definitivos del consumo básico en Colombia. Esperamos que esta información sobre el consumo básico de agua en Colombia te haya sido de utilidad. Si tienes alguna pregunta adicional sobre este tema, no dudes en consultarnos a través de estos medios. Regresamos nuevamente al Teser que mide lo público con José Grimaldo después de ver este informe. Ahora sí, José. Entonces, ¿quién regula que ahora nos gastamos no 20 sino 18? La Comisión Reguladora del Agua. Comisión Reguladora del Agua que dice que ya no son 20 sino 18. Sí. ¿Por qué? 16. No, pero me dice usted que en agosto 18. Sí, correcto. Pero al año 2018 todo va a quedar nivelado a 16 metros en las partes cálidas. En las partes cálidas. En las partes frías queda en 11 metros y en las partes de templadas queda en 14 metros. Bueno, ¿cuál es la razón de este cambio? Bueno, aquí esto es increíble lo que está sucediendo y esto es las miras del Estado colombiano, por ejemplo, mire, de bajar los subsidios. Porque si a nosotros nos están colaborando, por ejemplo, en la ciudad de Cali, 20 metros, y nos dan 20 metros de subsidio del Estado a los usuarios, pues con esta medida vamos a bajar de 20 metros, vamos a bajar a 16. ¿Y quiénes reciben subsidio en Colombia? Reciben los estratos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y ahora con esta medida, ¿quiénes van a recibir subsidio? Siguen recibiendo los mismos 1, 2 y 3, pero resulta que vamos ya no a 20 metros, sino en la ciudad de Cali, por ejemplo, a 16. Pero no entiendo la razón. ¿Por qué no la bajan? Bueno, hay un veneno y es esto. Nosotros hace 3 años denunciamos ante el Ministerio del Medio Ambiente una resolución que eso, usted sabe que aquí las leyes las aprovechan es con anticipación cuando el pueblo está dormido. Y cuando todos estamos comiendo lechona y vino y todo eso y celebrando el feliz año, en esa época es que aprovechan para aprobar las nuevas leyes. Resulta que para ese tiempo tenían una resolución donde decía que a partir de los 20 metros de agua, a los caleños o a los colombianos nos iba a tocar pagar el doble del valor del metro cúbico de agua. Un ejemplo, si en este momento vale 1.520 pesos el metro cúbico de agua, a partir de esa nueva ley quedaríamos pagando 3.040 pesos metro cúbico de agua. ¿Dónde me entero en la factura de cuánto vale el metro cúbico? Vale 1.520. ¿Dónde me entero en la factura? En el renglón cuarto, ahí dice valor unitario, valor del metro cúbico. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla la factura. Sí. Listo. En el renglón 4, sí, 3, sí, figura, ahí nos dice el valor. Ahí valor unitario del metro cúbico de agua. Correcto. Pero venga, Alex, ¿el veneno está en qué sentido? Porque es que resulta que nos van a poner un nivel de consumo excesivo. Y el nivel de consumo excesivo está en 32 metros, va a quedar con la nueva resolución en 32 metros. O sea que la persona tiene que consumir de 16 hasta 32. Lo que nosotros tenemos miedo, los usuarios de los servicios públicos, y en especial los vocales de control, estamos en ese estudio, es que a partir del metro 32
nos acomoden el doble precio de lo que ellos tenían con anticipación ya amasado. Entonces, ese es el peligro que tenemos nosotros los usuarios de los servicios públicos. Venga, José, que es que, voy a hacer una corrección, es que no estamos hablando de energía, estamos hablando de agua. Y veo que el máster me está colocando la meta de ahorro de energía, y no es energía, sino de agua, para que por favor me tengan en cuenta y me vuelvan a mostrar la factura, porque estamos hablando ya del consumo de agua. Consumo de agua, sí, correcto. Entonces, mire que ahí más viene el incremento más a la problemática del bolsillo de los colombianos, que no nos va a alcanzar el aumento del salario mínimo para pagar los servicios en todo el país. O sea que esto es un negocio que nos dieron en la cabeza. Claro que nos dieron en la cabeza. Nos aumentan las tarifas y nos ponen a bañarnos con menos agua. Claro que con menos agua. Y fuera de eso, mire, hay una cuestión, nosotros hicimos un estudio, Alex, a nivel nacional de los acueductos, y le cuento que siendo que nosotros sacamos el agua del río Cauca, tomamos el mejor agua de todo el país. Muy bien. José Grimaldo, muy amable por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a todos los televidentes y a ti, Alex, y al programa El Tester Mide lo Público, y estamos para servirle. Y recuerde, nuestra dirección de nuestra oficina es calle 18, número 654, y allí con mayor gusto atendemos, es gratuita la atención. Muy amable y feliz noche. Muy amable, José. Nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales y regresamos con otro tema. El derecho, para conocer las nuevas decisiones y los fallos de nuestra justicia colombiana en el tema del derecho laboral. Ya regresamos, usted está en el Tester, que mide lo público. Productos G-Love, un mundo de soluciones de aseo para el hogar. Fragancias duraderas, aplicaciones fáciles, altamente concentrados, no hacen daño a la piel, su pH es altamente balanceado, diluidos rinden más, conservando su efectividad. Mayor contenido para mayor economía. Industria G-Love de Colombia. Profesionales en productos de aseo. Hola, hoy vamos a explicar cómo se modificó el consumo básico de agua en Colombia. ¿Pero qué es el consumo básico? Es aquel que satisface las necesidades esenciales de una familia en el uso de agua y que se encuentra subsidiado para los usuarios de estratos 1, 2 y 3 en el país. Desde 1995, el consumo básico de agua en Colombia está establecido en 20 metros cúbicos mensuales por cada suscriptor. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y el Departamento Nacional de Planeación realizaron un estudio del consumo promedio de los suscriptores residenciales en 18 ciudades capitales del país, el cual consideró variables como el clima y el estrato en un periodo de 10 años. Allí se evidenció que el consumo promedio de agua en hogares ha disminuido. En atención a esta significativa disminución, se establecieron nuevos rangos para el consumo básico por suscriptor, pero dependiendo de los pisos térmicos, así: 11 metros cúbicos mensuales en clima frío, 3 en clima templado y 16 en clima cálido. En Colombia, los servicios públicos domiciliarios están subsidiados hasta 70% en el estrato 1, 40% en el estrato 2 y 15% en el estrato 3. Estos subsidios seguirán existiendo, pero hasta los nuevos límites fijados. Por encima de estos valores no habrá subsidio y se deberá pagar la tarifa plena del costo del agua, o sea, la que paga el estrato 4 en cada ciudad o municipio. Pero entonces, ¿qué harán los municipios con los dineros de los subsidios que en cierto modo se van a ahorrar? Deben invertirlos exclusivamente en agua potable y saneamiento básico, en ampliación de redes y cobertura del acueducto y alcantarillado, mantenimiento y mejoras del sistema actual, o mayor porcentaje de subsidios en agua y aseo. Debes tener en cuenta que habrá un periodo de transición de 2 años para llegar a los topes fijados y para que a los usuarios nos quede más fácil regular nuestros consumos. Entonces el consumo básico irá disminuyendo de acuerdo con cada piso térmico durante 4 fechas que explicamos a continuación. El 1 de mayo de 2016, el 1 de enero de 2017, el 1 de julio de 2017 y finalmente a partir del 1 de enero de 2018 se llegará a los valores definitivos del consumo básico en Colombia. Esperamos que esta información sobre el consumo básico de agua en Colombia te haya sido de utilidad. Si tienes alguna pregunta adicional sobre este tema, no dudes en consultarnos a través de estos medios. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle.
líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Este es el Canal Universitario. Universidad del Valle, 70 años. De investigación, formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Conocimiento que transforma vidas. Regresamos nuevamente al tester que mide lo público. Hoy analizamos el tema del agua, el tema de la energía y esas decisiones que el gobierno toma, como decía el señor Grimaldo, cuando estamos nosotros terminando el año, cuando estamos en la euforia del partido de Colombia. Decisiones pues que nos afectan duramente el bolsillo. Se ha dado en la ciudad de Cali el lanzamiento de la campaña La Paz se hace con vos, una iniciativa del Observatorio de Realidades de la Arquidiócesis de Cali, una organización de la Iglesia Católica que ha mirado y ha investigado detenidamente los comportamientos sociales de los caleños. Hoy el Observatorio de Realidades toma una iniciativa de socializar las decisiones de La Habana, en miras de fortalecer el referéndum por la paz, que próximamente, a finales del año, estaremos los colombianos votando. El Observatorio de Realidades se ha vinculado con una campaña La Paz se hace con vos, articulado a una estrategia que se llama Un Tinto por la Paz, espacios de discusión, de diálogo social con organizaciones, con las comunidades, con líderes que discuten frente a la realidad del tema de la paz en nuestro país. Pues estuvimos allí acompañando al Observatorio de Realidades para conocer cuál es el objetivo y cómo se viene desarrollando este ejercicio que permite conocer lo que va a pasar en el referéndum que lleva a la paz. Pedagogía social, pedagogía democrática en busca de fortalecer los acuerdos de la paz. Veamos el informe. El Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali lanzó la campaña La Paz se hace con vos, cuyo objetivo es hacer pedagogía sobre el acuerdo del fin del conflicto armado, promover foros públicos y encuentros de expresión ciudadana del sí a la paz. La Paz se hace con vos es un encuentro de ciudadanía, un encuentro de distintas organizaciones sociales, pero también ciudadanos comunes y corrientes, para afrontar esta coyuntura. Estamos en un momento histórico, estamos en un momento en el que se están tomando decisiones que son una oportunidad si las sabemos aprovechar como ciudadanos, y justamente lo que intentan hacer estas organizaciones, estos ciudadanos, es poder identificar, tenemos unos acuerdos que están a punto de consolidarse, qué implica eso para el país, pero además hacia el futuro también qué sigue, porque está claro que los acuerdos son un paso, si estamos hablando de paz no son la paz totalmente, y la paz, cada vez es más claro para todos, es una responsabilidad de todos. Entonces, ¿qué significa esa responsabilidad? Ahora que de alguna manera, para simplificarlo, nos quitamos un pretexto a muchos de los problemas que tradicionalmente hemos tenido. Esta campaña nace de la iniciativa del espacio de encuentro llamado Un Tinto por la Paz, que agrupa a unas 50 organizaciones sociales de derechos humanos, universidades, sindicales, iglesias y organizaciones comunitarias. Bueno, Sintrencali ha venido trabajando conjuntamente con la Arquidiócesis de Cali, con Monseñor, en algo muy importante que tiene que ver con el fortalecimiento de las empresas públicas municipales de Cali. Paz urbana, paz
con servicios públicos domiciliarios. Por eso el día de hoy, en esta apuesta tan importante, diferentes organizaciones sindicales, sociales, estudiantes y por supuesto Sintrencali hacemos presencia para contarle a la comunidad presente la disposición que hemos tenido como sindicato y una disposición que va encaminada al fortalecimiento de una empresa, que esa empresa redunde en la ciudad con justicia social y con servicios públicos domiciliarios que puedan brindarle a toda la comunidad caleña. La Paz se hace con vos realizará un trabajo de reflexión, pedagogía y conocimiento de los acuerdos de paz y la visualización de iniciativas de paz que se harán visibles en espacios públicos para promover el sí a la paz. Es fundamental la vinculación de toda la sociedad a la búsqueda de que amplios conglomerados le apuesten a la paz, le apuesten a la refrendación del proceso que está a punto de ser firmado. Creo que lo que está haciendo el Observatorio de la Arquidiócesis de Cali, lo que están haciendo una serie de organizaciones sociales, políticas, culturales, comunitarias, cívicas, de periodistas, de académicos, es determinante, porque hay mucha confusión, hay mucha desinformación y al mismo tiempo hay una campaña negativa de personas que se oponen a la paz, que quieren la confrontación, que quieren la continuidad de la guerra, y por todas esas circunstancias urge que quienes tienen claridad sobre la importancia de los acuerdos, sobre su validez, sobre los valores éticos y políticos que circundan esos acuerdos, sobre los contenidos que son definitivamente importantísimos para el futuro del país, es muy importante, digo, que todas esas personas se vinculen a hacer lo que se requiere en este momento, que es pedagogía de paz. Elizabeth Gómez, docente de la Universidad Autónoma de Occidente, manifestó que los jóvenes no creen que en Colombia haya paz, razón por la cual es muy importante que las nuevas generaciones vivencien que sí es posible esta realidad y que reconozcan que a través del diálogo una sociedad que lleva más de 50 años de conflicto puede retomar el camino de la paz. La universidad hace parte de ese proceso porque es una responsabilidad social, educativa que tenemos. Nosotros nos hicimos el cuestionamiento en una facultad de humanidades y decimos, bueno, enseñamos constitución, enseñamos historia, enseñamos las múltiples violencias en Colombia, que es una asignatura electiva en humanidades, y les estamos explicando a los estudiantes que hay otras formas de dirimir los conflictos. Tenemos una oportunidad preciosa de explicarles en qué consiste el proceso de paz. Los estudiantes van cayendo en la cuenta, cuando uno les explica, de cómo se malinforman por medios masivos de comunicación. Cuando les decimos, léase el acuerdo, léase una historia, un libro de historia de Colombia para que comprenda el problema de la tierra, léase un informe nacional sobre víctimas. Entonces, cuando empiezan a leer esa información, le digo, ¿usted dónde hubiera tenido acceso a esta información si no se la hubiéramos presentado acá? Entonces ellos empiezan a caer en cuenta, claro, yo no tenía ni idea y estoy repitiendo como un lorito sin saber, sin fundamento, porque estoy en contra. Muy bien, el Observatorio de Realidades, con esta iniciativa de La Paz se hace por vos, una iniciativa pues del Observatorio de Realidades de la Arquidiócesis de la ciudad de Santiago de Cali. Y vamos a abordar el tema del derecho laboral. El derecho laboral en un país donde se atropellan los derechos de los trabajadores, en un país donde se desconocen los derechos de los trabajadores, cuando el gobierno nacional habla del trabajo decente, el trabajo digno, que no los niños más niños trabajando y ese tipo de situaciones, y abusan en nuestro país. Por eso esta sección que tenemos, que hemos denominado en Derecho, con el doctor Óscar Alarcón, nos va a permitir conocer qué está pasando en nuestro país en materia de derecho laboral. Doctor Alarcón, muy buenas noches. Buenas noches, Alexander, ¿cómo le va? Bueno, en Derecho, ¿nos siguen atropellando los derechos laborales? Todos los días, Alex, sigue el padecimiento de muchos trabajadores y muchos pensionados a la hora de hacer efectivos los derechos que la ley consagra. ¿Y en Derecho hoy qué nos trae? Bueno, en Derecho hoy vamos a plantear un tema relacionado con la pensión de sobrevivientes. En Colombia, el Sistema General de Pensiones nos establece varios grupos de prestaciones a que acceden los trabajadores de acuerdo al cumplimiento o no de los requisitos que la misma norma establece. Los fondos de pensiones se enmarcan, digamos, dentro de dos grandes regímenes. Uno es el régimen
de prima media con prestación definida, que es el que todos conocemos como el régimen de Colpensiones. Y el otro es el sistema, digamos, de los fondos privados, que es el que se denomina el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el de todos los fondos privados. Es decir, si usted está en un fondo privado, cualquiera, distinto a Colpensiones, está en este régimen de ahorro individual conocido como RAIS. Si usted está en Colpensiones, está en el régimen de prima media con prestación definida. Estas dos diferencias de regímenes se hace muy importante para efectos prestacionales a la hora de reclamar o cumplir requisitos para pensión de vejez. Sin embargo, a eso no nos vamos a referir hoy. Seguramente en otra sección, en otro programa, vamos a hablar sobre ello. Hoy vamos a referirnos al tema de la pensión de sobrevivientes. Cuando la persona le fallece un ser querido, generalmente se acerca a los fondos, lo primero que le dicen es que no requieren abogado y que adelanten el trámite de reclamación. Vamos a efectos de que nuestros televidentes logren comprender a fondo los conceptos jurídicos y podamos, digamos, dibujarlos en un caso concreto, práctico, cotidiano, a plantear un supuesto de hecho. Vamos a plantear un caso y vamos a resolver las preguntas que nos genera dicho caso. Entonces el caso es el señor Pedro Pérez, vamos a poner al señor Pedro Pérez, inicia un contrato de trabajo y labora 1 año y 6 meses, labora 18 meses, pero la empresa para la cual él trabaja sufre, digamos, unas contingencias económicas, por ejemplo, y durante el último año la empresa no hace los respectivos pagos al fondo pensional, es decir, lo afilió cuando se vinculó, cotizó, pagó la cotización durante 6 meses, pero durante el año siguiente la empresa se atrasó en el pago de las cotizaciones al fondo pensional. Don Pedro sufre un accidente que no tiene nada que ver con lo laboral, supongamos, sufre un accidente o sufre una enfermedad que lo deja cuadrapléjico, el señor queda inválido. Con posterioridad a ese estado de invalidez, la empresa se da cuenta de la gravedad de la situación, lo que está sufriendo la familia del trabajador y corre, llama al contador y corre a hacer el pago de ese año que adeuda de cotizaciones e incluso reconoce los intereses moratorios. Mientras la empresa hace eso, la familia del trabajador que ha quedado inválido presenta la reclamación ante el respectivo fondo. La pregunta es, ¿tiene derecho a la pensión de invalidez este trabajador, el señor Pedro, en caso de que haya quedado inválido, o tiene derecho a la pensión de sobrevivientes la familia del señor Pedro en caso de este haber fallecido, habiéndose causado esa mora por parte del empleador? Pues bien, el fondo, en principio, cuando le hacen la reclamación, va a responder que el señor no cumple el requisito de semanas cotizadas, puesto que la norma establece que se deben cotizar 50 semanas en los últimos 3 años, como mínimo. 50 semanas equivalen aproximadamente a 1 año. ¿Qué quiere decir? Que en Colombia, para tener derecho a la pensión de sobreviviente o la pensión de invalidez, en términos generales, porque hay otros tipos de casos donde la gente se pensiona con 26 semanas, con 300 semanas, con 150 semanas, pero la norma general, si alguien fallece en vigencia de la Ley 100 reformada, son 50 semanas dentro de los últimos 3 años. Pero en el ejemplo que hemos puesto del señor Pedro, que fallece o queda inválido, solo le van a aparecer cotizadas aproximadamente 25 semanas, que es más o menos lo que equivale a 6 meses efectivamente cotizados, porque el último año, insisto, no se le cotizó. Entonces, ¿dejó causada la pensión o no? ¿Tiene derecho a la pensión la familia si él falleció o él si quedó inválido? Y si la respuesta es afirmativa, ¿quién paga esa pensión? Teniendo en cuenta que el empleador no pagó o en este ejemplo pagó extemporáneamente. ¿Puede el fondo desligarse de su obligación? ¿Responde el empleador? ¿Se pierde la pensión? Pues bien, la respuesta a este interrogante lo ha planteado con toda claridad la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional a partir, digamos, del desarrollo normativo y del desarrollo de los principios del derecho laboral y del derecho constitucional. Veamos, el sistema de seguridad social en pensiones está integrado por una serie de órganos, de entidades, de instituciones.
En este caso, para el caso que estamos trabajando, el ejemplo, tenemos el trabajador que él cumple su deber de laborar, de vender su fuerza de trabajo, de cotizar. ¿Cuándo el trabajador cotiza? Cuando trabaja. La obligación del empleador es la de pagar esa cotización que ya causó el trabajador al estar laborando. Y es deber del fondo de pensiones recobrar al empleador y pagar la prestación. Entonces está la obligación del trabajador de laborar, la obligación del empleador de pagar la cotización y la obligación del fondo de cobrar si el empleador incurre en mora. Entonces, ¿qué ocurrió en este caso? Si el empleador no paga las cotizaciones que debe realizar, es un deber del fondo de pensiones iniciar inmediatamente, a más tardar en 3 meses, a la mora, las acciones de cobro respectivas. Y la ley le ha conferido a los fondos unas atribuciones, unos poderes que son tales que con la sola liquidación de la moratoria, ese documento hace tránsito, presta mérito ejecutivo. Es decir, con ese documento de liquidación puede ir ante un juez a cobrar ejecutivamente al empleado, sin necesidad de ir a un proceso declarativo de ninguna índole. ¿Qué quiere decir esto? El fondo de pensiones, digamos que es la parte más fuerte de esta relación. El empleador también, obviamente, en la relación laboral es la parte fuerte frente al trabajador, y la parte más débil de la relación laboral es el trabajador. Luego, no puede ocurrir que sobre los hombros de la parte más débil de esta relación recaiga el incumplimiento de los deberes de las demás partes. El empleador, que tiene el deber de pagar la cotización, y el fondo de pensiones, que tiene el deber de cobrar la cotización al empleador que ha incurrido en mora. Así las cosas, lo único que debe probar el trabajador es que estuvo afiliado al fondo y que laboró por ese periodo. Generalmente eso se expresa en la historia laboral de Colpensiones y dice el empleador presenta deuda por no pago, o en el fondo de pensiones pues nos va a parecer que no han habido aportes en ese mes, pero que el trabajador está efectivamente vinculado como afiliado, es decir, no ha habido ninguna novedad de que el trabajador haya sido despedido, que se haya terminado el contrato, etcétera, sino que aparece allí como afiliado, lo afiliaron, no lo han desafiliado, pero no se han hecho las cotizaciones. Ese tiempo que no aparece cotizado se debe contar para efectos pensionales. ¿Y quién debe pagar por esa prestación? El fondo de pensiones. Es decir, si el fondo de pensiones no cobró al empleador las semanas que éste adeudaba de pago, pues sencillamente responde por no haber ejecutado la diligencia en esas acciones de cobro. Por ello, muchas veces cuando Colpensiones o los fondos privados emiten Colpensiones de las resoluciones, o el fondo privado un oficio, un memorial, y dice que no se reúnen las semanas, es muy importante establecer y determinar si el trabajador de pronto efectivamente laboró el término que la ley establece, y si de pronto ocurrió que el empleador no hizo todas las cotizaciones, o si, habiéndolas hecho, se reporta alguna irregularidad en la historia laboral. Entonces, para concluir, en el ejemplo que planteamos el día de hoy, el señor Pedro, en caso de haber fallecido, pues dejó causada una pensión de sobreviviente sin ninguna duda, o en caso de haber quedado inválido, pues dejó causada la pensión de invalidez, a pesar de que su empleador no haya reportado, no haya realizado los pagos, a pesar de que en su historia laboral o en su registro de aportes del fondo privado no aparezcan como cotizadas o como pagadas estas semanas, para efectos legales y prestacionales deberán tenerse como efectivamente cotizadas, porque, insisto, no puede el incumplimiento o la falla del sistema, en este caso del empleador que no pagó, o del fondo de pensiones que no cobró a ese empleador, pudiéndolo hacer, recaer sobre los hombros de la parte más débil, que es el trabajador, que sí demostró que laboró el tiempo que le exige la ley para poder causar este tipo de pensiones. Productos G-Love, un mundo de soluciones de aseo para el hogar. Fragancias duraderas, aplicaciones fáciles, altamente concentrados, no hacen daño a la piel. Su pH es altamente balanceado. Diluidos rinden más,
conservando su efectividad. Mayor contenido para mayor economía. Industria Gilot de Colombia. Profesionales en productos de aseo. Hola, hoy vamos a explicar cómo se modificó el consumo básico de agua en Colombia. ¿Pero qué es el consumo básico? Es aquel que satisface las necesidades esenciales de una familia en el uso de agua y que se encuentra subsidiado para los usuarios de estratos 1, 2 y 3 en el país. Desde 1995, el consumo básico de agua en Colombia está establecido en 20 metros cúbicos mensuales por cada suscriptor. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y el Departamento Nacional de Planeación realizaron un estudio del consumo promedio de los suscriptores residenciales en 18 ciudades capitales del país, el cual consideró variables como el clima y el estrato en un periodo de 10 años. Allí se evidenció que el consumo promedio de agua en hogares ha disminuido. En atención a esta significativa disminución, se establecieron nuevos rangos para el consumo básico por suscriptor, pero dependiendo de los pisos térmicos, así: 11 metros cúbicos mensuales en clima frío, 3 en clima templado y 16 en clima cálido. En Colombia, los servicios públicos domiciliarios están subsidiados hasta 70% en el estrato 1, 40% en el estrato 2 y 15% en el estrato 3. Estos subsidios seguirán existiendo, pero hasta los nuevos límites fijados. Por encima de estos valores no habrá subsidio y se deberá pagar la tarifa plena del costo del agua, o sea, la que paga el estrato 4 en cada ciudad o municipio. Pero entonces, ¿qué harán los municipios con los dineros de los subsidios que en cierto modo se van a ahorrar? Deben invertirlos exclusivamente en agua potable y saneamiento básico, en ampliación de redes y cobertura del acueducto y alcantarillado, mantenimiento y mejoras del sistema actual, o mayor porcentaje de subsidios en agua y aseo. Debes tener en cuenta que habrá un periodo de transición de 2 años para llegar a los topes fijados y para que a los usuarios nos quede más fácil regular nuestros consumos. Entonces el consumo básico irá disminuyendo de acuerdo con cada piso térmico durante 4 fechas que explicamos a continuación. El 1 de mayo de 2016, el 1 de enero de 2017, el 1 de julio de 2017 y finalmente a partir del 1 de enero de 2018 se llegará a los valores definitivos del consumo básico en Colombia. Esperamos que esta información sobre el consumo básico de agua en Colombia te haya sido de utilidad. Si tienes alguna pregunta adicional sobre este tema, no dudes en consultarnos a través de estos medios. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Este es el canal universitario. Universidad del Valle, 70 años. De investigación, formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Conocimiento que transforma vidas. Muy bien, regresamos ya a la parte final del tester que mide lo público, hoy con nuestra sección en Derecho. Pregunto, en conclusión, ¿tiene derecho o no tiene derecho así haya incumplido el patrono? Claro que tiene derecho. Tiene derecho
a su pensión de invalidez o de sobreviviente el trabajador o su familia, en el segundo caso, que laboró durante un año en los últimos 3 años. La ley dice 50 semanas en los últimos 3 años, haya pagado o no el empleador. Es clave que haya sido afiliado, eso sí. ¿Cuántos meses, cuántos años debe durar ese pleito? Pues depende, ¿ya? Si en aquellos casos en que se demuestre un perjuicio irremediable, incluso mediante una acción de tutela. ¿Eso es irremediable? Se puede, claro que sí, pues en la mayoría de los casos, pero irremediable no es la muerte ni la invalidez, ¿ya? El procedimiento ordinario es el proceso laboral, que puede tardar entre 1, 2, 3 años. Si va en sede de casación, hoy en la Corte Suprema se están demorando hasta 5 años los procesos. ¿Y qué hace ese señor esperando esa decisión? Pero discúlpeme, le acabo de responder la pregunta. Entonces, como ese proceso ordinario se puede tornar tan lento, pues puede causar un perjuicio irremediable a la familia que sobrevive, a esa persona que fallece y dependía de él, o al mismo inválido que dependía de su sueldo para vivir y ahorita por su condición pues no tiene los elementos mínimos para su congrua subsistencia. En ese caso, sin perjuicio de que él tramite este proceso ordinario que se le va a demorar tanto, puede impetrar una acción de tutela demostrando con contundencia. Recordemos que la acción de tutela son 10 días el juez para fallar, toca darle muy claramente las pruebas al juez y se puede lograr que el juez de tutela, en un fallo de 10 días, emita la sentencia favorable para esa pensión, por lo menos de manera transitoria, hasta tanto la justicia ordinaria resuelva de fondo, pero ya la persona logra tener su pensión, o sea que hay allí muy buenas posibilidades de lograrlo, aún a pesar de la mora judicial que es muy grave en Colombia. Eso pasa todo el tiempo, aquí los trabajadores son afectados y los patronos se hacen los oídos sordos y se pasan la ley por la faja. Doctor Alarcón, muchas gracias, muy amable por habernos acompañado en su sección aquí en Derecho. Gracias, Alex, ¿no? Encantado de estar aquí. Aquí seguiremos cada 8 días tratando de desmenuzar un poco estos temas jurídicos, que no se vean por allá, que el abogado saca bajo la manga un tema que no se entiende, sino que son temas de mucho sentido común y temas muy importantes que la población los conozca para que puedan reclamar sus derechos o cuando buscan una asesoría puedan estar un poco orientados sobre la procedencia o no de su derecho. Muy bien, nosotros les extendemos la invitación para el próximo martes 8:30 de la noche, cuando analizaremos otros temas de ciudad, de región y de país, aquí en el Tester que mide lo público. Recuerde que el Tester mide lo público y usted debe conocer las decisiones que se toman en la ciudad donde usted vive, en el sector donde usted vive, la Junta de Acción Comunal, la Junta Local, el Consejo, todo eso afecta o beneficia el desarrollo de una ciudad como lo es Santiago de Cali. Por eso les extendemos la invitación para que estén atentos del Tester y nos acompañen todos los martes a las 8:30. Por eso les decimos hasta el próximo martes. Buenas noches. Canal Universitario presentó el anterior programa.